Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Alejandro Fernández, economista, jefe de estudio Géminis Consultores. Gracias por estar de vuelta. Encantado, Iván. Un gusto estar contigo. Alejandro, bueno, yo soy un fan, aunque no siempre acuerdo de los estudios, pero hablemos primero de la coyuntura y después nos metemos, pues, en estos días salió el IPOM de marzo. Es el primero que abiertamente, después de muchos IPOM, no me acuerdo, no tengo la cifra, pero de varios trimestres, que sube las proyecciones de crecimiento a casi le pone un techo 4%, la inflación controlada, sí. La tasa política monetaria probablemente no empiece a moverse hasta fin de año y sería un alza. Todavía sube también el crecimiento potencial. Pero a mí una cosa que me generó curiosidad, o me despertó curiosidad, fue que dicen que la principal, que entramos después en el debate cuáles fueron los factores claves de la desaceleración, que dice que, bueno, que el viento de cola viene por cosas internas y los posibles vientos en contra vendrían por cosas que están pasando en Estados Unidos y Trump. Dime lo que te gustó, lo bueno, lo malo, lo feo del IPOM. Efectivamente, bueno, mira, la verdad es que yo coincido casi en un 100% con el planteamiento del IPOM, en el sentido de que creo que el crecimiento este año puede ser incluso algo superior, estar tal vez más cerca del valor máximo del rango que ellos han dado. Ellos dicen que el sesgo en actividad es hacia arriba, o sea que puede ser mayor que el punto central del rango de 3 a 4, pero creo que son un poco tal vez tímidos en la perspectiva de recuperación de la inversión. Ellos están hablando de un 3,6%. Sí, dicen que solo que el consumo, que bueno, te interrumpí, sí, que no se hemos convencido de que la inversión va a repuntar con mucha fuerza. Sí, ahora, por lo menos la evidencia que ellos mismos han publicado, que publicaron el lunes pasado, las cuentas nacionales de cierre del año 2017, ya se ve ahí que, de hecho, en el cuarto trimestre la inversión creció un poquito. Básicamente por maquinaria y equipos, construcción todavía está en territorio negativo, pero toda la evidencia indica que va a crecer, si no a partir del primer trimestre, a partir del segundo con toda seguridad, y el aporte de maquinaria y equipos va a continuar. Ahora, ¿qué tanto se acelere a partir de ahí y cuánto dé para crecer? Pero a mí me da la impresión de que puede ser bastante más del 3,6% que el Banco Central está manifestando. Y por otro lado, yo soy un poco más cauto por el lado del consumo, porque si bien las expectativas han mejorado, y eso es clave tanto por el lado de la inversión como del gasto de la familia, los consumidores han estado bastante reacios, la calidad del empleo se deterioró en estos últimos años, las remuneraciones han desacelerado su crecimiento, entonces que estén dispuestos a gastar de nuevo puede que no sea algo tan inmediato. Entonces, por ahí tal vez tengo alguna aprensión, pero sumando y restando, yo creo que el crecimiento va a estar, de hecho nuestra proyección es 3,7%, o sea, un poquito más arriba de lo que dice el Banco Central, pero estamos básicamente alineados. Mira, hablemos de una cosa que es un poco una lata para esta altura, pero es importante porque yo concuerdo con los análisis que han hecho ustedes acerca de la desaceleración, ¿no? El debate de cuánto pesó los factores externos, en principal el cobre, sí, y cuánto fueron las reformas y la incertidumbre que se generó entre el sector privado en Chile, ¿no? Yo, on the record, yo he dicho que para mí estoy más alineado con lo que ha dicho en su momento Rodrigo Valdés, que probablemente 70-30, ¿no? Pero bueno, en la historia dirá, y un tema un poco en la lata. Lo que sí, siendo que este es un programa que también se mete en economía política y ustedes se la juegan, son jugados con las opiniones y análisis que hacen, si uno lo mira de afuera, ¿no? Mira, las reformas ya están casi, excepto la parte tributaria que está ahora entrando, están en prácticamente todas las que pudieron aprobarse, están en full aprobación, ¿no? Y en teoría, si eso, la tesis, entonces debería estar todo más malo de hace 2 años, pero se da que ya empezando el último trimestre del año pasado, ahora la economía viene con un viento de cola y acá, lo han dicho hasta los economistas más conservadores, los primeros 2 años, el 2018 y 2019 ya están jugados. O sea, Piñera tenía que hacer algo muy, y el Ministerio de Hacienda algo muy terrible que no está en su carácter porque son tipos profesionales idóneos, o una catástrofe afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo un ciudadano que le interese el tema,
pero que tampoco está en la chimichurria de la política todo el día. Dice, bueno, ¿y por qué si ahora están estas tan malas reformas están siendo aplicadas? Porque antes era un proyecto de reforma, ahora las reformas están en ejercicio y tenemos un crecimiento que ahora va a llegar hasta el 4%. ¿No? ¿Quién entiende eso? Bueno, yo creo que hay dos elementos que son básicos. Uno, el cambio en las expectativas. O sea, y eso es recontra importante. Desde Lord Keynes en los años 30 para adelante se ha destacado el efecto de las expectativas, sobre todo en la inversión, pero también en las decisiones de gasto de la familia, que de repente pueden ponerse más cautelosas o más optimistas y estar dispuestas a gastar más o endeudarse más. Y ese es un cambio recontra importante, porque con las reglas que tenemos hoy día, buenas o malas, eso va a ayudar a que se produzca una recuperación de la inversión. Un segundo elemento, ciertamente el factor externo. La mejoría en el precio del cobre desde comienzo del año pasado, a pesar de que fue el peor año de todo en crecimiento, va a permitir que haya un cierto repunte en la inversión, y después de 4 años de caída, bueno, el Banco Central en el IPOM y todo el mundo en general está proyectando que este año la inversión va a crecer. Entonces, eso hace diferencia. Pero yo creo que también hay un tema de confianza. O sea, el hecho de que las autoridades del gobierno anterior hicieron reformas, que en eso quiero ser bien claro, yo creo que eran reformas que en general contaban con apoyo mayoritario. Lo que pasa es que se hicieron mal. Sí. La reforma tributaria en particular, bueno, es algo que quedó ahí, que hay que tratar de arreglarlo, porque es infinitamente compleja. Lo estamos viendo ahora. Impuestos Internos sacó hoy día o hace unos días una resolución para condonar las multas de quienes se demoren o se atrasen en entregar la información. O sea, hay un tema ahí. Pero lo otro, y lo que tiene que ver con la confianza, es el hecho de que ya no están gobernando quienes cometieron errores bastante burdos en materia de reforma o de cómo hacerla y en su implementación. Y eso significa que se cree que este conjunto de autoridades que hay hoy día tiene mayor capacidad para que incluso en un esquema en que no se mueve nada, las cosas van a andar mejor. Pero ciertamente han hecho planteamientos y propuestas, y evidentemente falta que se concreten, de cosas que buscan agilizar la inversión, generar condiciones más favorables al crecimiento, acelerar la aprobación de proyectos de inversión, acelerar la concreción de aquellos que están aprobados. En el sector público, por ejemplo, lo que es inversión corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, el ministro Fontaine ha dicho que una de sus urgencias es tratar de acelerar la ejecución de los proyectos. Entonces, todo eso finalmente genera un clima un poquito más favorable y sin que haya cambiado nada demasiado de fondo. Pero también es bueno decir que hay gente que tiene la preocupación de que no hemos visto todavía los daños que pueden generar estas reformas mal hechas. Y particularmente el caso de la reforma laboral, que recién está por cumplir un año desde su aplicación, podría generar algunos problemas, pero yo creo que el otro tiende a predominar. Y por lo tanto, si es que no se puede corregir o arreglar de manera sustancial las partes más deficientes de estas reformas que se hicieron, yo creo que igual va a haber una aceleración del crecimiento. La reforma tributaria, sin entrar en mucho detalle técnico, pero un poco, OCDE sacó un informe sobre Chile hace un mes más o menos, un poquito menos, en que dice que todavía la carga tributaria es muy baja para las demandas que necesita Chile, y sin entrar en los detalles de si hicieron bien o mal o regular, dice que Chile tiene que seguir con una agenda reformista. Si uno saca esta gran pelea que tienen algunos economistas, efectivamente, si uno saca y lo mide por sí solo, el impuesto a las empresas en Chile es entre los más altos del OCDE, que es el 27%. Pero si uno lo mide en el total, lo compara, estamos por debajo del promedio. Con una billetera fiscal ajustada y un gobierno que ha dicho que se está comprometiendo con hacer un ajuste hasta de $600 millones en el gasto, sí, hay espacio para dejar contento a la OCDE, para dejar contento a las clasificadoras y al mismo tiempo no frenar la parte de inversión pública que también ayuda al crecimiento. O sea, ¿qué tipo de reforma tributaria se puede hacer de que sea neutral en términos de ingresos? Bueno, yo creo que no es tan difícil. Yo creo que si el objetivo que ha sido anunciado por el ministro Larraín es bajar el impuesto de primera categoría, o sea, el impuesto que afecta a las empresas,
Eso hay que compensarlo eliminando exenciones, por ejemplo, y subiendo algunos impuestos verdes, por ejemplo, o creando algunos impuestos verdes nuevos que se van a la emisión de carbono, por ejemplo. Yo creo que no es difícil ser creativo en el tema tributario y yo creo que es cierto que en la medida que el país se vuelve más rico hay una cierta tendencia, una cierta necesidad de que la carga tributaria crezca, pero hay que hacerlo de una manera que no tenga un efecto negativo importante en la capacidad de crecimiento de esa economía. Donde la carga tributaria es relativamente baja es en el caso del impuesto a las personas, porque la mayor parte de los ciudadanos en Chile no paga impuesto a la renta. Sí, solo el 20%, entiendo yo. Claro, y de ahí, bueno, lo que se paga es relativamente poco. Entonces, ahí yo creo que no es una tarea para este gobierno, yo creo, pero sí es una tarea para el futuro, ver cómo los ciudadanos pueden pagar un poco. Ampliar la base de la gente que paga impuestos. Ampliar la base. ¿Y tú crees que va a volver a integrarse el sistema? Yo creo que sí, yo creo que es importante hacerlo, yo creo que fue un error desintegrarlo, un error ¿Por qué en Estados Unidos funciona, está desintegrado ya que está integrado y dicen que no funciona? Lo pregunto como observadora. Es de una complejidad infinita y que permite que haya inequidad horizontal, es decir, personas que tienen ingresos similares paguen distintos impuestos a pesar de que deberían pagar más o menos lo mismo. O sea, genera bueno, de hecho también la misma rebaja tributaria que aprobó Trump hace pocos meses genera una desigualdad adicional enorme a la que ya había. Entonces, yo creo que la tendencia y la recomendación técnica, estoy hablando de los principales expertos en temas fiscales a nivel internacional, es a integrar los sistemas, que finalmente son las personas las que generan los ingresos y generan los impuestos y eso debiera reflejarse en que son ellos los que pagan finalmente y no entes inanimados como son las empresas. No en el informe que publicaron esta semana, sino que el anterior, hablan de los desafíos de este nuevo gobierno y ustedes son bastante, dice, ojo que esta cuestión no es tan fácil, ¿no? Que hay desafíos importantes para la economía chilena y el gobierno tiene que hacerse cargo. Cuéntanos un poco al público nuestro, ¿no? ¿Cuáles ven ustedes son los desafíos que va a tener y las cosas que debería hacer este gobierno para darle un nuevo impulso estructural de crecimiento de la economía y no sigamos dependiendo de los vaivenes? Bueno, hay dos cosas que yo creo que son importantes. Una, generar las condiciones para que la economía sea capaz de crecer más rápido de lo que es el potencial ahora incluso, y por otro lado, cosas que permitan que la población, que la gente sienta que hay una situación más favorable, donde ellos pueden vivir más tranquilos. Entonces, en el tema de economía propiamente tal está la reforma tributaria, está lo de reducir la tramitología, o sea, de que sin bajar los estándares sea posible lograr la aprobación de un proyecto de inversión en un menor plazo de tiempo y que una vez que está aprobado, si es que es aprobado, no sea reversible eso por la judicialización del tema. Entonces, darle desde ese punto de vista mayor estabilidad al proceso de inversión. Está el tema de la productividad, uno en el que el Banco Central, por ejemplo, en la presentación de este IPOM y en otros anteriores, ha insistido mucho. La productividad es fundamental, o sea, un país que llega además a cierto nivel de ingresos, la única manera en que puede seguir aumentando su bienestar y creciendo es por mejorías en la productividad y eso tiene que ver mucho con el capital humano, tiene que ver con la educación, etc. Entonces, ahí hay una tarea larga que este gobierno no la va a completar. La puede iniciar, la puede dejar encaminada, pero no la va a completar. Pero hay cosas que son fundamentales respecto a las cuales afortunadamente se está hablando, como es una reforma al sistema de pensiones. Yo creo que el eslogan "no más AFP" no tiene ningún sentido, yo creo que las AFP son parte de la solución del sistema, pero claramente hay problemas que son estructurales, que tienen que ver con la edad de jubilación, que tienen que ver con la tasa de cotización y que tienen que ver, lo más importante a estas alturas, con el hecho de que hay un montón de jubilados, gente que está por jubilar, que por las razones que sea tiene pensiones extraordinariamente bajas. Y bueno, a eso me refiero. ¿Cómo claro. Bueno, ahí la única forma de arreglarlo es que el fisco se meta la mano al bolsillo.
Y eso, claro, dice, bueno, en una situación fiscal que está comprometida, que está muy apretada, donde hay un déficit importante, que ya nos bajaron la clasificación de riesgo, ¿cómo se hace? Bueno, la única manera es hacerlo gradualmente. No se puede mejorar las pensiones de manera significativa. Tiene que ser un proceso gradual, probablemente va a requerir un aumento en la carga tributaria, pero es un proceso que se puede iniciar ahora y que yo creo que debe iniciarse ahora, pero que probablemente requiera hasta su nuevo equilibrio, digamos, cuando se logren implementar las reformas plenamente, pueden pasar, no sé, 8 años, o sea, dos periodos de gobierno o algo así. ¿Ah? Usted, desde el punto de vista afuera, desde esta inestabilidad geopolítica que algunos analistas vienen advirtiendo hace 1 año y medio, pero la bolsa sigue batiendo récord, ¿cómo lo ven? ¿Qué le dicen a sus clientes? ¿Les preocupa? Bueno, yo creo que sí, porque en el fondo lo que uno encuentra es que hay un deterioro institucional a nivel global. Deterioro institucional que se refleja, por ejemplo, en estas prácticas proteccionistas unilaterales que ha estado impulsando Estados Unidos y que podría seguir en otros lugares. Deterioro institucional en el sentido que el uso de la fuerza parece ser el mecanismo de lograr ciertos objetivos. Lo vemos un poco con lo que está haciendo China en el Mar del Sur, donde se apropió de ciertos islotes, claro, de ciertos territorios que son discutidos con otros países del área y que ha generado tensión con Japón, con Tailandia, con Indonesia, con Filipinas, etc. Está la actitud matonesca de Rusia en su entorno europeo, o sea, los países bálticos. Es algo que no se sabe mucho en Chile, pero están muy preocupados porque frecuentemente Rusia está haciendo ejercicios militares en las fronteras de Estonia, Letonia y Lituania. No digo que vaya finalmente a intentar traerlos a la órbita de ellos como estuvieron durante mucho tiempo, pero ya tenemos el ejemplo de Ucrania, donde se inventó un grupo paramilitar que se tomó un pedazo, bueno, Crimea y parte del este de Ucrania, y entonces eso ciertamente es un tema preocupante. Hay un deterioro a nivel político, donde vemos una polarización, donde el nacionalismo está ganando fuerza, la xenofobia, el racismo están adquiriendo poder en muchos países. Lo hemos visto en varios lugares en Europa. Un poquito acá ahora. Y también aquí, o sea, claramente. Yo creo que eso es un problema que existe, un problema que tenemos. Y eso, bueno, el Brexit es un hecho concreto donde algunos británicos creen que les va a ir mejor solos que con la Unión Europea. Y miran un poquito en menos a la Unión Europea. Yo creo que todas esas señales son negativas y marcan ciertamente algo que es real, que hay una insatisfacción, que los países, que los gobiernos de distintos lugares no están siendo capaces de satisfacer las necesidades y las preocupaciones de la gente. Está el efecto del cambio tecnológico. Esto que nos está diciendo, mire, hay una cantidad importante de trabajos que van a desaparecer porque los van a reemplazar por un robot. Entonces hay una serie de preocupaciones justificadas, legítimas, eso no lo vamos a poner en duda, pero que están de alguna manera moviendo los cimientos de todo el andamiaje institucional en el que que ha evolucionado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, puede que esto finalmente sea reemplazado por algo mejor. De hecho, pero el periodo del cambio el que pero exactamente, hay un periodo de incertidumbre, un periodo en que esto puede ir para cualquier lado. La última pregunta. ¿Eres optimista de lo que se viene en estos próximos 4 años para la economía? Sí, pero con alguna cautela, porque creo que hay una probabilidad alta, por ejemplo, de recesión en Estados Unidos, o de por lo menos, si no de recesión, de complicación del programa norteamericano a partir del próximo año. Esta combinación de políticas que están siguiendo hiperexpansivas en lo fiscal y bastante expansiva todavía en lo monetario, en un contexto de básicamente pleno empleo y de que no hay capacidades, es algo que puede afectar. Pero yo diría, en líneas generales, sí, yo creo que los próximos 4 años van a ser sustancialmente mejores que los 4 anteriores. Ahora, la vara es bastante baja. Y esa es mi última pregunta esa. ¿Fueron tan malos? ¿Hay algo rescatable? Mira, en lo personal yo te puedo decir que en lo que es netamente económico fue muy malo.
porque el contexto internacional en el cual se dio no era tan negativo, o sea, no hubo crisis internacional, no hubo recesión internacional, y respecto a nuestra historia también es malo. Pero yo creo que en todo lo que tiene que ver con lo que llaman los temas valóricos, yo creo que fue positivo. O sea, en ese sentido yo creo que hubo cosas... Cambió la cancha. Cambió la cancha y yo creo que nosotros estábamos quedándonos un poquito atrás o bastante atrás respecto de donde está el mundo occidental. Entonces yo creo que en eso el gobierno de Michelle Bachelet hizo avances que son valiosos y que hay que continuar, que no, creo que no se puede retroceder e idealmente tampoco estancarse en eso. Oh, siempre hay más que hablar, pero me deciden que el tiempo se acaba. Nada, seguro que antes de fin de año hablaremos de nuevo. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Alejandro Fernández, Géminis Consultores. Los que nos siguen por las redes sociales y en el sitio verán que regularmente le publicamos sus notas y las comentan. Así que bueno, muchas gracias como siempre. Hasta luego. Gracias.